Daniel. ¿Daniel qué? 7. Fue donde comenzamos anoche. Le dije que íbamos a comenzar otra vez hoy. Porque el texto que leímos, pues vamos a leer, no solamente habla del juicio, versículos 9 al 10, sino que también habla de Jesucristo como nuestro abogado. Versículo 9 dice lo siguiente. Daniel 7, 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como la lana limpia, y su trono llama de fuego. Y fuego ardiente las ruedas del mismo. Dice, un río le procedía y salía de delante de él. Miles de miles los servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y anoche hablamos de eso, ¿verdad? Me imagino que algunos se fueron preocupados. Y qué bueno. Y si no durmieron tranquilos, gloria a Dios. Que no era para que lo hicieran. ¿Verdad? Ahora note. Estos versículos hablan de la investigación, ¿verdad? La parte del juicio que va a investigar la vida de aquellos que profesaron seguir a Dios. Ayer lo hablamos, solo quiero que lo recordemos para atar, ¿verdad? Entonces dice el versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno, hablando del cuerno pequeño, y mientras miraba mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado. ¿Y qué dice? Para quemarlo en el fuego. También a las otras bestias les había quitado su dominio, pero le había sido que prolongada la vida por cierto tiempo. Y el versículo que a mí me interesa que atemos con el tema de hoy es el versículo 13 y 14. Dice que también Daniel miraba en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron que delante de él. ¿Cómo que lo hicieron? Alguien lo acercó, ¿verdad? Leímos ayer que el propio profecía a través de la hermana Juan decía que los ángeles que estaban ahí también eran testigos de lo que sucedía e hicieron esto. Ahora note, dice entonces el texto que el versículo 14, que a esa persona que llegó ante el anciano de día le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿Verdad? Dice entonces, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será que. Y está hablando de la intercesión de Jesús y la victoria que Él va a alcanzar por medio de ella. Ahora, yo quiero comenzar de atrás para adelante en los versículos que leímos, 14 y 13. ¿Está bien? Me gusta hacer eso a veces porque por lo menos yo lo entiendo así mejor. Si usted nota, el versículo 14 dice que a esa persona que hablamos, que era ¿quién? Jesús, va a tener un reino que no será como destruido. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Les pregunto, ¿está hablando de Jesús como rey? ¿Sí o no? Sí. Cuando Jesús recibe su reino, es después que termina ¿qué? La obra del juicio. Se quita sus vestiduras sacerdotales, dice, ¿verdad? Y se pone su vestidura de rey. Después, ¿verdad? Del juicio. Todo reino tiene que
varias cosas. Y entre ellas tiene que seguidores. Hay personas o individuos que son parte de ese reino. Si no fuera así, ¿sobre quién reinaría? ¿Sí o no? Para hacer un reino completo tiene que haber personas a quien el reino que dirija y quien les sirve como su rey. Así que el texto está afirmando que la obra de investigación, la obra de intercesión de Jesús traerá como resultado personas que formarán parte de su reino y Él será su rey. Y el texto, aunque a veces no lo vemos así, está afirmando que la obra de Jesús en el santuario celestial tendrá éxito y su reino será establecido. Amén. ¿Vamos bien hasta ahora? Ahora, yo dije algo anoche, en los cuales no leí algunos textos, que yo quiero que lo enfatizar. La base del juicio y de la investigación de Jesucristo está en que, ¿se acuerdan que lo dije anoche? La intercesión de Jesús y el juicio están basados en lograr un propósito. No, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. Guarda ese libro allí porque vamos a leer varias cosas de ese capítulo. Yo quiero que lo leamos del versículo 3. Bueno, es el mensaje a la iglesia de Sardes. Y dice el texto, el versículo 2: sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas de delante de ¿quién? De Dios. Leí el 2. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo. ¿Y qué dice? Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardes que no han manchado su vestidura y andarán conmigo. ¿Quién está hablando? Jesús, conmigo, en vestiduras blancas, porque son dignas. El vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, ¿qué? Y ese texto para la intercesión de Jesús, el tema es muy importante, porque exactamente está hablando de eso y de lo que tenemos que hacer nosotros durante y el resultado de aquel que hace lo que Él le pide que tiene que hacer. Amén. Si leen con cuidado el texto, Jesús dice, ¿verdad? Le manda a hacer algo, arrepiéntete. Le está diciendo que tiene que confesar sus pecados y después le dice, hey, hay algunas cosas que no están bien contigo. Tú tienes que arrepentirte para yo confesar que... ¿Qué dice? ¿Se acuerdan de ayer? Tu nombre delante de mi Padre y los Tu ángeles. nombre delante de quién? De mi Padre. De mi Padre y de quién. ¿Dónde es que Jesús se presentará delante del Padre y de los ángeles para presentar nuestros nombres? En el santuario. ¿Con qué intención? Él quiere que nosotros, al entregarnos a Él y arrepentirnos, Él pueda hacer que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida. Ese es el negocio, mi querido amigo. Para que Dios no borre nuestro nombre del libro de la vida en su investigación de nuestras obras, Cristo tiene que hacernos a nosotros fieles, perdonar nuestros pecados y darnos poder para obedecer a Dios. De lo contrario, nuestro nombre sería borrado de ese libro. Así es. Por eso, mi querido amigo, que es importante que analicemos un poquito el texto principal que apunta Daniel sobre la intercesión de Jesucristo o el hecho de que Él sea abogado. Daniel 7:13.
¿Por qué? Porque ese texto es cuando presenta de una forma dramática, que alimenta la imaginación solamente de ver a Jesús llegar y pararse de frente al Padre. Lo leemos. Hay una frase allí que yo quiero que usted note, que anoche alguien hizo la pregunta sobre ella y quedamos que la íbamos a analizar hoy. Daniel, ¿qué? 7:3. ¿Cuál es la meta de Jesús al defendernos o interceder por nosotros? Que nuestro nombre no se borre. ¿Del libro de qué? ¿Del libro de qué? De la Biblia. Pero note bien. Daniel dice algo interesante sobre ese ministerio de Jesucristo en el santuario. ¿Qué libro dijimos? Daniel 7. Versículo 13. Me disculpan que yo tengo una Biblia nueva. Yo tengo la maña de usar Biblias por temas. Y estoy preparando esta para el tema del santuario, así que la estoy usando, esta nueva, así que está pegada todavía. ¿Ok? No sé, le digo la observación para que usted lo practique. Es un beneficio. Si usted quiere dedicar tiempo a un tema, agarre una Biblia, márquela, estúdiala, estudia el tema con ese marco y usted va a ver el beneficio que hay en eso. Es una práctica que usted no tiene que hacerla. A mí me ha traído muchos beneficios. Ahora, cierro el paréntesis. Daniel 7:3. Escuche bien. Miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía, ¿qué dice? ¿Y vino quién? Leímos ayer que la hermana White, o el espíritu de profecía a través de la señora White, nos dice que esa venida no es la segunda venida de Cristo, sino cuando Él se acercó al Padre en el trono, en el arca. No tengo que leerlo otra vez, ¿verdad que no? No. Ahora note bien, el título que Daniel le da aquí a Jesucristo tiene que ver mucho con el ministerio que Él hace. ¿Cuál es el título que le da? ¿Hijo de quién? De hombre. Hijo del hombre. Y ese título, obviamente, le da una connotación diferente a la persona de Jesucristo, porque no dice hijo de Dios, todo el mundo esperaría eso. Dice hijo de quién? Y recuérdense que la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta o se arrepienta, así que no está apuntando directamente solamente que es hijo de Dios. Dice hijo de quién? De hombre. Cuando usted estudia la frase en la Biblia, hay 2 versículos que lo mencionan nada más después de esto. El primero está en Marcos capítulo 2. Yo quiero que vayamos allá. Marcos capítulo 2. Los 2 textos fueron usados por el mismo Jesús y señalaron algo que Él hacía específicamente como el Hijo del Hombre. Versículo 2, capítulo 2, perdón, de Marcos, versículo 8 al 10. Mateo, Marcos, ¿verdad? 2, 8 al 10. Dice lo siguiente. Dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera, dentro de sí mismo les preguntó, y está hablando de la historia del paralítico, cuando Jesús a él le dijo, tus pecados te son perdonados. Ellos pensaron, ¿quién es este para perdonar pecados? Entonces Jesús sabía el pensamiento de ellos y les dijo, les preguntó, ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma qué, ¿y qué dice? Y anda. ¿Qué era más difícil? Para Jesús le pregunto. Perdonar sus pecados. Es más fácil, ¿verdad? Decirle a alguien, Dios te perdona, que tú pararlo después de 40 años de no caminar humanamente hablando. ¿Sí o no? Sí. Pero noten lo que Jesús dijo. Pues para que sepáis, y ahí ven el título,
que el Hijo del Hombre tiene que, Potestad. grábenlo, tiene que potestad, no dijo tiene el poder. ¿Qué significa esa palabra? Potestad. Autoridad. Dice, ¿para qué? Para perdonar ¿qué? Pecados. En la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, así te digo, levántate, toma tu lecho y ¿qué? Y Jesús usó el poder de poder levantarlo para demostrar que él tenía también la autoridad para perdonar los pecados. Y note bien entonces que cuando Jesús usó el título del Hijo del Hombre era para presentarse con ¿qué? Con quien tiene autoridad para perdonar pecados. Así que cuando Juan vio a Daniel vio a Jesús, que dijo, el Hijo del Hombre se presentó delante del Padre, estaba hablando del que tenía autoridad para perdonar pecados. El que tiene autoridad para perdonar los pecadores se paró delante de Dios para defenderlos. ¿Sigue la idea? Hay otro versículo interesante. Este es muy importante. Lucas. Si usted quiere saber algunas frases o letras en la Biblia, además tiene que buscarla. A ver qué dice. Lucas. Capítulo 8. No, Juan 8. Estoy confundido. Juan 8. Juan 8, no es Lucas. Que Juan 8 tiene un texto, es un capítulo que debiéramos analizar en el contexto del título de Jesús, del Hijo del Hombre. Juan 8 comienza enseñando la autoridad de Jesucristo para perdonar pecados en la vida de ¿quién? De la mujer adúltera, o la que fue adúltera y Jesús la perdonó. No la llame adúltera más, que ya no lo fue. Que la historia de la mujer adúltera, no, de la mujer que Jesús perdonó de adulterio. ¿Sí o no? Entonces note bien, en ese capítulo es que se discute la divinidad de Jesús. ¿Qué se discute en ese capítulo? ¿Por qué? Porque ellos están viéndolo a él como ¿quién? Como hombre. Y ahí es que le preguntan a Jesucristo, que Jesús dijo, hey, antes que Abraham fuese, yo soy. Y intentaron caer a pedrar, porque como tú, que eres un hombre apenas de 30 años, y que tú viste a nuestro padre Abraham, tú te volviste loco, le querían caer a pedrar y lo acusaron de blasfemia. Fue en ese capítulo. Ok, en ese capítulo fue que Jesús discutió con los fariseos y le dijo, hey, ustedes son de vuestro padre el diablo y yo soy de mi padre Dios. Y en ese capítulo Jesús marcó la unidad entre la divinidad y la humanidad en su vida. Por eso, note lo que dice el versículo 28. Versículo 27 dice que no entendieron lo que Jesús le hablaba del Padre. Y les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces, ahí está el título, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así que, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le que. Y note bien algo, Jesús usó el título él mismo otra vez para que notaran dos cosas. Y una de ellas tiene que ver con la autoridad de perdonar pecados. Y la otra tiene que ver con su dependencia de Dios. Cuando el Hijo del Hombre sea que, ¿de qué estaba hablando Jesucristo? Cuando lo crucificaron. De la muerte en la cruz. Lo que le dio autoridad para perdonar pecados. Y Jesús está afirmando que el título habla de la encarnación con propósito de Dios para salvar al hombre. Daniel dijo, yo vi a Jesucristo hombre parado delante del Padre, frente al arca en su trono. Fue Jesús hombre que llegó
el que murió en la cruz para perdonar a los pecadores que defiende, y aquel que vivió una vida de obediencia al Padre en todo. Amén. ¿Me sigue? Porque el texto dice aquí, aparte de que fue que levantado en la cruz, dice que él que hizo todo lo que el Padre le dijo que hiciera, y dice que el Padre que lo envió. Y note que no quiero que pase por encima la frase que él usó: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. ¿Que yo soy qué? Y en ese texto Jesús combinó la combinación o la unidad que había en él, Dios, hombre. Porque no solamente habla de que era hombre cuando subió a la cruz y que obedecía al Padre, sino que dijo yo soy. Ese título volvía a los fariseos locos, porque ellos sabían que fue el título que le dio Dios a Moisés cuando le dijo a Moisés: en el nombre de quien voy al pueblo, dile que el yo soy te mandó. Y cuando Cristo tomó ese título, ellos entendieron que Cristo dijo: yo soy el que habló con Moisés, yo soy el que soy, yo soy Dios, y se volvieron locos. Así que usted nota que el mismo Jesús, cuando uno lo lee con cuidado, está apuntando a la unidad que había en él cuando se hizo hombre, divino y humano. Así que yo quiero que note entonces que cuando Daniel ve a Jesús para interceder por los pecadores, no está parado allí simplemente como Dios, o solamente, porque no es simple, solamente como Dios. Está parado allí como Dios que se encarnó para tener autoridad de perdonar pecados, y con su vida de perfección también puede defender a los que son pecadores. Amén. ¿Usted está entendiendo? Juan le dio el título para presentar la autoridad de Jesús por su vida y su muerte, para poder defender al que cree en él. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué es importante? Esto es interesantísimo. Si Jesús se paró delante de Dios, ante el trono de Dios, como hombre, ¿qué significa eso? Es una pregunta. Cuando Jesús ascendió al cielo, ¿cómo fue que subió? Como hombre. Cuando Jesús entró al lugar santo, ¿cómo fue que entró? Cuando entró al lugar santísimo, delante del mismo trono de Dios, ¿cómo fue que entró? ¿Qué significa eso? Cancel. Que nos puede representar a nosotros. Que nos puede, no, que lo hizo. Que tiene el No poder. es que puede, no, que lo hizo. Que tiene el poder. Ahora yo quiero que lo leamos. Hay 3 textos en la Biblia que lo demuestran muy bien. Primero, el texto que leímos ayer, Zacarías capítulo 3. Hay textos que vamos a leer que usted lo ha leído y le ha dado una interpretación común, lo que es más común, pero es equivocada. ¿Qué dije? Hay textos que vamos a leer que le damos una interpretación común que no es correcta. Malaquías no es ese texto, se lo voy a señalar cuando lo leamos. Malaquías 3. Zacarías. No, es que vamos a leer a Malaquías también. Capítulo 3 también. Zacarías capítulo 3 primero. ¿Ok? La visión de Josué, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Lo leímos ayer, capítulo 3. Esta Biblia pegada, otra ya se me había buscado. Zacarías capítulo 3. Versículo 1 en adelante. Léalo con cuidado. Yo le pasé por encima rápido ayer. Yo quiero que leamos con cuidado. Versículo 1. Luego me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, mientras Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Entonces dijo Jehová a quién? Al acusador, que ese es el nombre
nombre Satanás, el título, eso es lo que significa. Jehová te reprenda, Satanás. Jehová que ha escogido a quién. Te reprenda. No es este un tizón arrebatado del incendio. Note bien lo que está diciendo el texto. Josué se para delante de Dios y está hablando de la escena de qué? Del día de la expiación. Sumo sacerdote. Josué, ¿a quién representaba él allí? Al pueblo. ¿Por qué sabemos eso? Porque en su vestimenta estaba simbolizada para eso. Y tenía 12 piedras aquí, ¿verdad? Que simbolizaban una tribu de Israel. Y cuando él era sumo sacerdote, se le enganchaba, se la ponía, para representar a todo el hombre que había confesado sus pecados de cada tribu. Él lo tenía representado allí. Y cuando él se paraba delante de Dios, no estaba en su nombre, estaba en el nombre de todos aquellos que dependían de él para que él lo introdujera por haber confesado sus pecados. ¿Sigue la idea? Y entonces Josué se para allí, representando a todo el pueblo que había confesado sus pecados, que se había arrepentido. Y entonces el que está allí defendiendo hace algo interesante. ¿Qué hizo? ¿A quién fue el primero que reprendió? ¿Por qué hizo eso primero? Porque el enemigo número uno, el acusador. ¿Pero por qué reprendió al diablo primero? Antes de limpiarle sus pecados. Porque Satanás no cuenta, no tiene. Lo dice así, ¿verdad? Reprendió a Satanás y después fue que le dijo a Josué, mira que he quitado de qué. Dijo, póngale mitra limpia. Y le dijo, te he quitado tus pecados. ¿Por qué primero el diablo y después Josué? Cuando usted lo lee, tiene que tener mucho cuidado. ¿Dónde estaban ellos? ¿Delante de quién? De Dios. ¿Podría haber llegado Josué allí a representar al pueblo si Dios no se lo permite? No. El hecho de que él estaba delante de Dios ya tenía aceptación de Dios. Solo tenía Dios que terminar la obra por la cual le permitió entrar. Así que el diablo no hacía nada ahí, porque ya Dios a él lo había aceptado para entrar frente a frente. Es una visión, acuérdense, ¿sí o no? Así que cuando Dios permitió que él llegara, es porque ya el diablo no tenía ya no tenía ningún poder sobre él. Porque si tenía poder sobre él, Dios no lo deja entrar. No entra. ¿Me están siguiendo? Por eso usted ve que en la visión, dice el versículo 3, el 2, ¿verdad? Dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Y le dice, no es este un tizón arrebatado del incendio. ¿De qué incendio está hablando? ¿De dónde lo arrebató? Del pecado. Y ve que lo arrebató primero, antes de qué? De limpiarlo. ¿Sí o no? Lo arrebató primero, antes de qué? De limpiarlo. Porque lo importante es llegar primero. Arrepentimiento. ¿Qué hacer? Si Satanás, y yo lo entiendo de esta forma, no tiene nada que ver con el juicio. ¿Por qué lo enseñan como acusador? Sí tiene que ver con el juicio. ¿En qué sentido? Acusa. Siempre tiene que haber. Pero lo que me acusa a mí es lo que está escrito en el libro. Si está escrito en el libro, ¿por qué? ¿Quién lo llevó a usted a poner, a que el ángel escribiera el pecado allí? ¿Quién lo hizo? Satanás. El fiscal. Hay otra razón que hacer por qué él está allí. Porque eso es la tierra. Escúcheme, hay otra razón por qué él está allí. Lo leemos. No pensaba hacerlo, pero es importante. No pierda Zacarías. Primera de Juan, capítulo 3. Capítulo 3. No pierdas a Zacarías. Primera de Juan, ¿qué? 3.
Dice lo siguiente. Capítulo 3, versículo del... Pues podemos leer del 5 en adelante. No. Versículo 4 en adelante. Todo aquel que lo tiene. Sí. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de qué? Y sabéis que Él apareció para quitar qué? Y no hay pecado en quién. Todo aquel que peca, ¿en Él qué? Todo aquel que peca. ¿Cómo que dice entonces? Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Y el que peca de quién es? ¿De quién es? Hijitos, nadie se engañe. Verá, dice él, el que hace injusticia es justo, como él es injusto. El que practica el pecado es de quién. O sea, ¿qué hace el diablo allí? Reclamando lo que es suyo. Reclamando lo que es suyo. El pecador le pertenece al diablo. Esa es la parte que hay gente que no quiere entender. El que peca le pertenece al enemigo y está allí para reclamar lo suyo. Y si Dios le declara a usted culpable, se quedó con él y él es su dueño. Todo aquel que peca no ha conocido a Dios, porque el que peca es de quién, dice. Por eso él está aquí bregando, trabajando y está apuntando. ¿Por qué? Porque él no quiere perder a nadie. Por eso, siga viendo que el texto más interesante se ve ahora. ¿Qué dice? Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿no qué? No practica el pecado. Porque la simiente de Dios, Jesucristo, permanece en él y él no puede ¿qué? Porque ha nacido de Dios. ¿Qué dice? En esto he manifestado los hijos de quién. ¿Y los hijos de quién? Eso está claro. Y aunque a nosotros no nos gusta y nosotros no pensamos en eso, todo el que es desobediente, por más duro que suene, es hijo del diablo y no de Dios. Y Dios está allí para reclamarlo como suyo. El diablo también está allí para reclamar. Por eso que la Biblia enseña que en la defensa de Jesucristo, Jesús tuvo que comprarnos para poderlo defender. No, yo pagué el precio con mi sangre. Él dejó de ser tuyo para ser mío. Y aquí estoy para reclamarlo también. Ese es el negocio. Mayra. Él se atrevió a hacer lo mismo en Judas 9. Correcto, con Judas se lo dijo, fue Jesús a resucitar el cuerpo de Moisés. Eso es mío, no papá, yo lo perdoné, ya soy su dueño yo ahora. Yo pagué el precio por su pecado, yo pagué ese negocio y lo redimí con mi sangre. Por eso que el título apunta a que Jesús tiene autoridad ¿para qué? Para perdonar pecados. ¿Por qué? Porque al perdonar los pecados se hizo dueño de nosotros y le quitó el derecho al diablo. Amén. Entonces no cabe más decir que usted es el que decide a quién quiere como dueño y padre. Amén. Así es. Hay que decidir. No pensaba hacerlo, pero parece que Dios está dirigiendo eso. Ahora, hay un versículo aquí mismo que me gustaría que leyéramos. El capítulo 3. El versículo 5 dice que Él apareció para quitar nuestros pecados, ¿sí o no? Sí. Pero aquí también hay un texto que dice que Él apareció para deshacer las obras del diablo. Está en el mismo capítulo. Porque Cristo no solamente vino a limpiar nuestros pecados, vino a derrotar a Satanás. Y el texto que leímos de Juan 8 lo enseña. Cristo ganó el derecho de perdonar nuestros pecados, de hacernos nuestro dueño, y ganó el poder para vencer al diablo porque Él fue obediente en todo lo que el Padre le mandó. Por eso pude decir, viene uno, va a caer, yo lo veo caer y él no tiene nada que ver conmigo. Jesús pudo decir, Satanás no tiene nada que ver conmigo. ¿Podremos decir nosotros eso? Ese es otro negocio.
Ahora, escuche bien. ¿En el mismo capítulo 3? Sí, en el 3 está. Ok. No lo quiero leer porque lo va a detener a ustedes. Primero Juan 3 está ahí también. Ahora escuche bien, porque no quiero terminar ahí y ya el tiempo se nos está yendo. Ahora note bien, Primera de Juan capítulo 2 enseña algo interesante sobre la intercesión o la abogacía de Jesucristo. ¿Qué dice? Hijitos míos, versículo 1 del capítulo 2 de Primera de Juan. Estas cosas os escribo para que no que pequéis. ¿Cuáles cosas escribió? Versículo 5 del capítulo 1 dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y acuérdense que hablamos ayer que a Dios no lo engaña nadie. ¿Sí o no? Entonces dice el texto: pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, de su Hijo, nos limpia de todo que. Pero oiga bien, si andamos en luz, si andamos, ¿qué significa eso? Si andamos. A un desobediente, la sangre de Cristo no le puede limpiar sus pecados. Porque cuando lo limpie, lo pondrá en obediencia a Dios. El texto dice, oiga bien, sí, ¿verdad? Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. ¿De cuánto? O sea que no solo me perdona al confesarlo, sino que me lo quita, me limpia. ¿Dónde me limpia Jesús de mis pecados? En el santuario. La limpieza final, ¿dónde se hace? En el juicio. ¿Sí o no? Ahí era que rociaba el sacerdote, su otra sangre, y es irónico, ¿cómo la sangre limpia? Porque él, no decimos eso, que la sangre de Jesucristo lava, pero ¿cómo que lava? Si había que derramarla encima del propiciatorio, que manchaba la estatua, y con eso limpia. Ahora, si usted lee con cuidado, versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos ¿cómo? Y su palabra, porque ¿cuánto hemos pecado? Es tan serio eso, mi querido amigo, que para usted y para mí es difícil pensar que ahora mismo en esta iglesia no hay nadie que esté sentado en pecado. ¿Entendió? Es tan difícil eso, que es difícil, tan difícil es pensar en eso, que es difícil reconocer o poder reconocer que aquí, en todo lo que estamos aquí, no hay ni siquiera uno que ahora mismo esté en pecado. Por lo menos pensamos que por lo menos uno. ¿Sí o no? Por eso el texto dice, hey, hijitos míos, y cada vez que usted lea Primera de Juan y ve la frase hijitos míos, lo que va a decir es fuerte. Es lo que está haciendo es diplomático. No político correcto, diplomático. Lo quiere suavizar. Estas cosas escribo para que no... ¿Cómo que para que no pequéis? O sea que sí se puede no pecar. Es lo que está diciendo, ¿sí o no? Ahora, escuchen bien, si tú has pecado, dice el texto, ¿qué dice? Abogado tenemos, ¿para quién? A Jesucristo, ¿quién? Entonces nótese que el texto está afirmando que cuando Cristo se paró como abogado, ¿para quién fue que se paró? Para los perfectos. Los pecadores a quien Él perdonó de sus pecados. Todo pecador puede
hacer que Jesucristo lo defienda si solamente se entrega y Cristo le limpia de sus pecados. Malaquías dice eso, que Cristo está allí como jabón lavador y purificador de nuestras vidas. Lo leemos. Malaquías. Hay tanto que leer de eso que todavía no da tiempo para terminar todo hoy. Pero Malaquías es uno de los textos que le dije que íbamos a leer. ¿Capítulo qué? 3. Daniel 7. Escuche bien. Malaquías 3 y Mateo 25 hablan del juicio investigador y de la intercesión de Jesucristo. ¿Cuál es el texto yo dije? Malaquías 3, Daniel 7, Zacarías 3, el que leímos, Malaquías 3 y Mateo 25 hablan del ministerio de Cristo en el santuario como abogado. Pastor, Mateo 25, sí, ese es el texto que mucha gente lo entiende diferente a lo que realmente dice. Malaquías dice, escuchen bien, 3:1 en adelante. Yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente ¿a dónde? El mensajero llegará ¿a quién? ¿A dónde? A su templo. El Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto. ¿De quién es ese? Jesucristo. A quien deseáis vosotros ya viene. ¿Ha dicho quién? Jehová. Entonces esa es la pregunta que le leímos anoche, que yo no leí este texto premeditadamente. Pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como que, hoy ese versículo mucha gente lo lee, pero lo saca de contexto. Él es fuego consumidor. ¿Dice así? No, gracias. ¿Fuego qué? Purificador y como jabón de lavadores. Él se sentará para afinar y limpiar la plata y limpiar a los hijos de Leví. ¿Para qué se va a sentar delante del trono? Para purificar, lavar y limpiar. Son los 3 verbos que hemos leído. Purificar, lavar y ¿qué? Y limpiar. Y dice, los afinará y limpiará la plata. Él se sentará para afinar y limpiar la plata. Limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata. Y traerán a Jehová ofrenda en que dice. Entonces será grata a Jehová la ofrenda de Judá. ¿Y de quién? Como en los días pasados, como en los años antiguos. Vendré a vosotros para juicio. Y testificaré sin vacilar contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran falsamente, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda de ¿qué dice? Contra los que hacen injusticia al extranjero, sin tener temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Peor porque yo, dice, Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido, ¿qué dice? Desde el día de vuestros padres os apartáis de mis leyes y no las que. Y entonces le llama, volveos a mí y yo qué. Ha dicho Jehová de los ejércitos, pero vosotros decís, ¿en qué me es de volvernos? Y entonces menciona un versículo que mucha gente se lee muchos sábados, pero la gente no entiende el contexto. ¿Robará el hombre a Dios? ¿En qué te hemos robado? ¿Y por qué Dios menciona robarle a Dios? Dios me ofrenda dentro del contexto del juicio, les pregunto. Mucha gente lo lee y lo oye y no sabe dónde se repite y en qué contexto lo hace. Vuestro diezmo y ofrenda. ¿Qué dice el texto? ¿Robará el hombre a Dios? Aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición,
porque vosotros, la nación toda, me habéis que traer todos los diezmos al alfolí y allí alimento, ¿dónde? En mi casa. Probadme ahora, dice esto. Dice Jehová de los ejércitos, a ver si yo qué dice. Nótese lo que está haciendo Dios. Dios le está diciendo, yo estoy, mi mensajero va a llegar a mi trono para defenderlos. Y lo que va a hacer es que purificarlos, limpiarlos, afinarlos como la plata. Pero ustedes tienen que volver a mí. Cuando vuelvan a mí, entonces es que eso va a ocurrir. Pero ustedes preguntan, ¿y en qué te hemos abandonado? ¿Por qué tenemos que volver? ¿Cómo que por qué? Ustedes no son ladrones que me están robando. Y el contexto no es dinero, como la gente piensa. El contexto es la pureza, la limpieza del carácter frente a un Dios que juzga con un mensajero que quiere purificarnos. Porque está hablando de la impureza y del tiempo que gastamos, del dinero que gastamos, de todo lo que Dios nos da, que usamos para el diablo y no para Él. Eso va a ser condenación para mucha gente. Amén. El contexto aquí de Malaquías, el juicio, es el servicio a Dios. Si tú quieres ser purificado, lavado, limpiado, tú tienes que volver a mí y servirme. Amén. Por eso que yo leí 1 Juan primero. ¿Saben que en 1 Juan la palabra abogado es una palabra que se usa para hablar del Espíritu Santo? Paracletos. Es la misma palabra. Abogado. Lo usa en el Espíritu Santo para hablar de consolador. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos purifica nuestro carácter. ¿Sí o no? El que trabaja en el proceso de limpiar nuestro carácter, para que cuando Cristo nos defienda o mencione mi nombre en el juicio y Cristo nos defienda, aunque fuimos pecadores, Dios puede testificar, ya son míos, no son tuyos. Sí, sí. Ahora hay otro texto interesante, le dije. Mateo 25. El texto que a mí más me asombra. Tendremos que seguir mañana. Hay muchos versículos que tenemos que leer en ese contexto. Mateo 25. La parábola de las 10 vírgenes. No hablan de la segunda venida, hablan del juicio investigador. La mayoría de la gente cree que habla de la segunda venida y que cuando Cristo venga va a encontrar a la iglesia durmiendo. No. Habla del juicio investigador. ¿Lo leemos? ¿Mateo qué? 25:1. Escuche bien. Usted conoce la parábola muy bien. Pues yo quiero que la leamos para que usted vea algo interesante, algunos detalles que a veces no notamos por asumir lo que dice. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara, sé que dice, salieron a recibir al novio o al esposo. La Biblia dice novio. ¿Cuántas veces dice novio? La traducción correcta es novio porque ahí todavía no se ha casado. ¿Ok? Él no se ha casado ahí todavía, llegó a casarse. Eso es importante. Dice, 5 de ellas eran como y 5 insensatos. Usted conoce la historia. Para que no, dice, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Como el novio tardó, cabecearon todas y ¿qué? Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y ¿qué dice? Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se qué. Pero las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras
Y más bien, ¿a qué dice? Y la mandaron a comprar. Pero mientras ellas se iban, ¿qué dice? Llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él ¿a dónde? A la boda. ¿Entraron a dónde? A la boda. ¿Por qué no dice que entraron a casarse con él? ¿Lo que dice? O la gente asume que como eran vírgenes era que se iban a casar con él. El texto no dice eso. En la parábola las vírgenes eran invitadas a la boda. No eran las novias. Por eso usted ve que cuando ellos entran, que el novio llega, se llevó a las 5, las otras vinieron a tocar la puerta. ¿Qué dice? Ábrenos. ¿Y qué le dijo? Yo no lo conozco, apartado de mí, hacedores de qué? De maldad. ¿Cómo las vírgenes pueden ser la novia y la invitada al mismo tiempo? Y la invitada al mismo tiempo, no es posible. No es posible. Nótese que por eso el texto enseña que cuando el novio llegó, ¿cuántas estaban durmiendo? ¿Y por qué se llevó a 5 de la dormida? Eran insensatas cuando se durmieron. Insensato, ¿No la pregunta? Dice que las 10 se durmieron y 5 eran imprudentes y 5 ¿qué? Insensatas. O insensatas y prudentes. ¿Qué hacía las insensatas? ¿Que se durmieron? No, porque entonces las otras también lo eran entonces. Porque también se durmieron. Pero sí no, pero no obedecían, la insensata no obedecían a Dios. Sí, yo sé que iba a ser malo de bueno, porque la mayoría de gente piensa que esta es la manera de Cristo, que la venida es una cosa. Preparadas se durmieron. ¿Sí o no? ¿Usted está entendiendo bien? ¿Separadas qué? Se durmieron. Wow, es impresionante la historia, porque cuando usted la analiza con detalles, repito, da claro a entender que las mujeres no eran la esposa, entraron a las bodas con él, porque él la había que invitar. Si usted cree que yo lo estoy inventando, yo se lo voy a leer, porque es importante. Conflicto de los siglos. Jesucristo nuestro abogado. Capítulo Jesucristo nuestro abogado, página 479. Usa Malaquías 3 que leímos. ¿Ok? Usa Juan 14, 15. Dice la venida de Cristo como sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que hablaba Daniel 8:14, la venida del Hijo del Hombre al lugar donde está el anciano de días, Daniel 7 está mencionando, tal como está presentada en Daniel 7:13, y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías, que lo leímos, ¿se acuerdan? Son descripciones del mismo acontecimiento presentado también por la venida del esposo a las bodas descrita por Cristo en la parábola de 10 vírgenes según Mateo 25. ¿Usted escuchó? ¿Qué son? ¿Qué representa? El juicio. Jesús, dice la Biblia, que se casa ¿con quién? Con la nueva Jerusalén. Apocalipsis dice que la ciudad está vestida, esperando para casarse con su esposo. Pastor, pero la Biblia dice que la iglesia está ataviada como una virgen para esperar a su marido. Una esposa, no, pero no dice que está para casarse, dice que se vistió como novia, pero no que es la novia. Le sigo diciendo. Dice, en el 1844 fue hecha esta proclamación. He aquí que viene el esposo. Y esa proclamación de Mateo 25, ¿cuándo dice ya que se dio? En el 1844.
Dice entonces, se conocieron entonces las dos clases de personas representadas por las vírgenes prudentes y fatuas. Escucha. La una que esperaba con regocijo la aparición del Señor y se había estado preparando diligentemente para ir a su encuentro. La otra que, presa del temor y abrumada por impulso, se había dado por satisfecha como una teoría de la verdad, pero estaba destituida de la gracia de Dios. En la parábola, cuando vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. La venida del esposo representada aquí se verifica antes de la boda. La boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de rey. ¿Qué representa la boda? Lo que dice Daniel, que cuando Cristo termina el juicio se viste de rey. La boda determina el reinado de Cristo. Se casó Cristo. Así que note bien, en la parábola nosotros somos los invitados. ¿Por qué eso es importante? Le pregunto. Porque refleja lo que Jesús hace con nosotros cuando se presentó delante del Padre. Como las vírgenes fatuas entra con nosotros simbólicamente. ¿Me siguió? Las 5 fatuas entraron donde se iba a hacer la boda. ¿Dónde se hace la boda? Según la Biblia de Jesucristo, cuando termina el juicio, en el cielo. Y nosotros somos invitados simbólicos a la boda mientras estamos aquí, porque en la intersección de Cristo, Cristo nos carga encima y nos entra con Él. ¿Usted entendió? ¿Cuáles son ahora? El texto dice que son las prudentes. Les sigo leyendo porque me interesa y ahí terminamos, seguimos mañana. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, que es la capital del reino y lo representa, se llama la novia de la esposa del Cordero. El aquel dijo a San Juan: ven acá y te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu, agrega el profeta, y me mostró la santa ciudad de Jerusalén descendiendo del cielo como una esposa para Dios. Apocalipsis 21, 9 y 10. Salta pues a la vista, dice, que la esposa representa la ciudad santa y las vírgenes que van al encuentro del esposo representa a la iglesia. En Apocalipsis, el pueblo de Dios lo constituye los invitados, no a la cena de las bodas. Apocalipsis 19, 9. Si son los invitados, no pueden representar tampoco también a la esposa, dice ella. ¿Qué somos? Invitados. ¿Quién nos invita? Cristo. ¿En qué contexto nos invita? En su contexto de intercesor y abogado. ¿Usted está escuchando bien? Pastor, Dígame. eso significa que podemos entrar al lugar santísimo. Perfecto. Es exactamente lo que está enseñando la parábola. Que por medio de Jesús, el que se entrega a Él y confiesa sus pecados, Dios lo perdona y se prepara con su vida de fidelidad a Cristo. Cristo lo entra con Él cuando va a interceder. Cristo no entró solo, entró con el fiel también. Amén. Al lugar santísimo. Correcto. Por eso dice que es sumo sacerdote, porque está representando al hombre como hombre, y todo el que se entregó a Cristo, Cristo le perdona sus pecados y es fiel a Dios. Jesucristo entró con él, o él entró con Cristo. Amén. Por eso seguimos ahí mañana. Porque ¿por qué podemos entrar? ¿Y qué significa eso? ¿Podrá entrar un infiel? Y si no está representado allí, ¿quién lo purifica y lo limpia? Nadie. ¿Y se queda qué? ¿Dónde se queda? ¿Del lado de quién? Le pregunto, escuche bien, ¿por qué es importante la fe para este negocio? Porque usted tiene que creer que bajo el ministerio de Cristo usted está representado con Él en el reino de los cielos. Cristo no entró solo, entró con usted, y allí hay poder para ser fiel y permanecer fiel a Dios.
Por eso que ese es el fundamento de nuestra fe. Yo no estoy simplemente aquí en la tierra sentado en la iglesia. Yo estoy con Cristo en el trono de Dios. ¿O no fue lo que dijo Cristo? Al que venciere, le daré que se siente conmigo, así como yo he vencido y me he sentado en mi trono. Los evangelios leemos y no lo pensamos. Pero Cristo prometió sentarnos con el Padre en el mismo trono, en el arca de Dios. Por ejemplo, el libro de la vida, pero es que esté ahí. Entonces, mi querido amigo, si usted cree en eso, usted va a recibir poder de Dios para ser fiel. Amén.